Mientras yo estaba fuera de la ciudad por unos días, mi esposa Ana invitó a su ex a una cena familiar a mis espaldas. Todo parecía estar bien, entonces, su madre dijo algo que la enloqueció. Me llamó justo después, pero para entonces, ya era demasiado tarde. El saco de boxeo se balanceaba bajo mis puños como una conciencia culpable. El sudor goteaba sobre el suelo de concreto agrietado del gimnasio Hércules, mezclándose con lágrimas y sueños rotos. Llevaba 2 horas seguidas golpeando el cuero, tratando de sacar la sospecha de mi cabeza. No estaba funcionando. Antes de que profundicemos en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale un me gusta, comenta y presiona ese botón de hype para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. ¿Vas a acabar con ese saco o vas a casarte con él?, gritó don Lalo desde detrás del mostrador, su voz áspera cortando el aire húmedo. A sus 72 años, había visto suficientes peleas como para saber cuando un hombre estaba luchando contra algo más que lona y arena. Me quité la cinta de las manos, el esparadrapo teñido de rojo por los callos reabiertos. Ninguna de las dos cosas, solo estoy pensando. Un hábito peligroso para un tipo como tú, Javier. Don Lalo tenía razón. Pensar nunca había sido mi punto fuerte. Yo era mejor con mis manos, arreglando motores, construyendo cosas, resolviendo problemas a la manera obrera. Pero últimamente, mi mente no se había callado. Seguía reproduciendo pequeños momentos, diminutas inconsistencias que sumaban algo que yo no quería enfrentar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hija de 16 años, Sofía: mamá está haciendo la cena. Dice que de todos modos probablemente estás demasiado ocupado para volver a casa. Demasiado ocupado, ¿verdad? Llevaba semanas trabajando hasta tarde en mi taller de autos. En parte porque el negocio iba bien, en gran parte porque el hogar se sentía como entrar en un refrigerador. Mi esposa, Ana, se había vuelto fría como una mañana de enero y el doble de amarga. Conduje por las sinuosas calles de nuestro vecindario, pasando junto a casas que se parecían a la mía, pero que se sentían más cálidas. El sueño mexicano, revestimiento de vinilo y pagos hipotecarios. Había construido mi parte con estas manos, convirtiendo un garaje en quiebra en el taller de autos más confiable del pueblo. 15 años de matrimonio, una hija brillante y una esposa que solía mirarme como si yo hubiera colgado la luna. Ahora me miraba como si la hubiera robado. La casa estaba oscura, excepto por la ventana de la cocina. Pude ver sombras moviéndose dentro, más que solo Ana y Sofía. Se me encogió el estómago al reconocer la silueta apoyada en mi encimera. Hombros anchos, postura arrogante, esa misma pose altanera que tenía en la preparatoria, Ricardo Montoya. Me senté en mi camioneta durante 5 minutos, viendo a mi esposa reírse de algo que dijo su exnovio, viendo a mi hija sonreír más de lo que me había sonreído a mí en meses. Observando cómo la vida que había construido estaba siendo redecorada por un hombre que nunca había trabajado un día honesto en su vida. La puerta principal se abrió antes de que pudiera decidir si entrar o irme. «Papi». Sofía bajó los escalones dando botes, pura pierna y entusiasmo. A los 16 años, se estaba volviendo hermosa de esa manera peligrosa que me hacía querer encerrarla en una torre. Llegaste temprano a casa. El negocio estuvo lento. La mentira me supo amarga. El negocio había estado genial. Simplemente no podía soportar otra noche solo con mis herramientas y mis sospechas. Mamá invitó a Ricardo a cenar. ¿Te acuerdas de él? Solía salir con mamá en la preparatoria. Ahora tiene un increíble concesionario de autos y ha estado ayudando a mamá con algunos asuntos legales para su negocio. Asuntos legales. Mi esposa era asistente legal en Jurídico Montes y Asociados, el bufete de abogados más grande de nuestro pequeño pueblo de Querétaro. Últimamente había estado trabajando mucho hasta tarde, asumiendo proyectos especiales que requerían reuniones nocturnas. Qué considerado de su parte, dije, siguiendo a Sofía adentro. La cocina olía al famoso asado de olla de Ana, el que solía hacer para mi cumpleaños. Ahora se lo estaba sirviendo a su amor de la preparatoria mientras yo trabajaba hasta tarde, manteniendo las luces encendidas y la hipoteca pagada. Javier. Ricardo se levantó de mi silla en mi mesa,
extendiéndome una mano como si fuéramos viejos amigos. Qué gusto verte, amigo. Ana me ha estado contando todo sobre tu pequeño garaje. ¿Pequeño garaje? Yo había empleado a 8 personas y dado servicio a la mitad de los autos del pueblo, pero para Ricardo Montoya, yo seguía siendo el chico pobre del lado equivocado de las vías. Es un taller de autos, corregí, sin tomarle la mano. Y no es pequeño. Ana apareció junto al codo de Ricardo, su mano tocándole brevemente el brazo, un gesto casual que envió hielo a través de mis venas. Javier, no seas grosero. Ricardo nos estaba contando sobre sus planes de expansión. Está abriendo un segundo lote. ¿Con dinero de quién?, pregunté. La pregunta flotó en el aire como humo. La sonrisa de Ricardo parpadeó. Las mejillas de Ana se sonrojaron. Sofía miró de uno a otro, sintiendo la tensión, pero sin entenderla. Bueno, se recuperó Ricardo, probablemente debería irme. Gracias por la cena, Ana. Estuvo perfecta, como siempre. ¿Como siempre? Como si hubiera estado aquí antes. Como si esto fuera una rutina. Después de que se fue, ayudé a recoger la mesa en silencio. Sofía desapareció arriba con su teléfono, dejándonos a Ana y a mí solos con los platos sucios y las acusaciones tácitas. Parece cómodo aquí, dije finalmente. Es un viejo amigo. La voz de Ana era cuidadosamente neutral. Hemos estado trabajando juntos en algunos contratos. Es completamente profesional. ¿En nuestra cocina? Pensé que sería agradable tener compañía para cenar. De todas formas, nunca estás aquí. Ahí estaba. La acusación envuelta en justificación. Yo trabajaba 60 horas a la semana para construir la vida que ella quería, y de alguna manera eso me convertía en el villano de su historia. Estoy aquí ahora, dije. ¿Y tú? Se giró para enfrentarme, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, desprecio. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo más que facturas y horarios? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera más que solo la mujer que te cocina la cena? Las palabras golpearon más fuerte que el saco pesado de don Lalo, tal vez porque no eran del todo incorrectas. En algún lugar entre la construcción de un negocio y la crianza de una hija, habíamos dejado de ser amantes y nos habíamos convertido en compañeros de piso. Pero eso no explicaba la forma en que ella había tocado el brazo de Ricardo o la forma en que se había iluminado cuando él felicitó su cocina. Así que invitas a tu exnovio para arreglar las cosas. No seas ridículo. Pero no pudo mirarme a los ojos cuando lo dijo. Esa noche, me quedé despierto escuchando a Ana respirar a mi lado, preguntándome cuándo había comenzado a sentirse como una extraña, preguntándome cuándo me había convertido yo en uno para ella, preguntándome si Ricardo Montoya era solo un síntoma o la enfermedad misma. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. La mañana siguiente trajo respuestas que no quería. Mi suegra, doña Elena, llamó mientras yo estaba cambiando el aceite del Honda de la señora Pérez. Javier, tenemos que hablar. Doña Elena nunca había sido mi mayor admiradora, pero siempre había sido justa. Era católica de la vieja escuela, creía en los votos matrimoniales y en mantener los asuntos familiares en privado. Si me estaba llamando, algo iba muy mal. ¿Qué tiene en mente, doña Elena? Se trata de Ana, su voz era tensa con desaprobación. Y de ese chico Montoya. Mi llave inglesa se resbaló, raspándome los nudillos hasta dejarlos en carne viva. ¿Qué pasa con ellos? Lo ha estado invitando cuando tú estás trabajando hasta tarde. Le dije que no estaba bien, que tenía un marido que merecía algo mejor. Ella simplemente se rió y dijo, usted no lo entendería. El cárter de aceite del Honda se nubló ante mí. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, tal vez más. Javier, lo siento. Debí habértelo dicho antes, pero seguí esperando que entrara en razón. 3 meses. Mientras yo había estado trabajando hasta tarde para ahorrar para el fondo universitario de Sofía, mi esposa había estado jugando a la casita con su novio de la preparatoria. Mientras yo me preguntaba por qué parecía distante, ella se había estado acercando a otra persona. Doña Elena, dije, necesito que me haga un favor. Lo que sea.
La próxima vez que le hable de una de estas cenas, házmelo saber. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Estaba programado para conducir a Guadalajara por una búsqueda de piezas, un viaje de 2 días que había estado planeando durante semanas. La noche antes de irme, doña Elena llamó. «¿Está planeando algo para mañana por la noche?» «Una cena familiar», la llamó. Dijo que tenía noticias importantes que compartir. Noticias importantes. Se me cayó el estómago como una piedra en aguas profundas. ¿Quién está invitado? Ambas familias. Tus padres, yo, Sofía y ese chico Montoya. Parecía muy emocionada por ello. Me senté en mi camioneta frente a la casa, observando a Ana a través de la ventana de la cocina mientras se preparaba para lo que ahora entendía que estaba destinado a ser mi ejecución. Estaba haciendo su famoso asado de olla otra vez, poniendo la vajilla buena, arreglando flores como si esto fuera una celebración. Tal vez para ella, lo era. Llamé a mi jefe y le dije que se encargara del viaje a Guadalajara sin mí. Luego volví a llamar a doña Elena. Necesito que haga algo por mí en la cena de mañana por la noche. ¿Qué clase de algo? El tipo de algo que podría salvar mi matrimonio o terminarlo. A la noche siguiente, aparqué a 3 cuadras de distancia y caminé por el patio trasero de los vecinos para llegar a la ventana de mi propia cocina. Hace 20 años, me habría sentido ridículo, acechando en mi propia propiedad. Ahora se sentía necesario. A través de la ventana, vi a mi esposa orquestar lo que claramente pensó que sería la cena más importante de su vida. Había sacado toda la artillería, servilletas de tela, copas de vino, incluso velas. La buena cubertería que usualmente solo aparecía en Navidad brillaba bajo la araña del comedor. Ricardo llegó primero, llevando flores y una botella de vino como si la estuviera cortejando, lo cual, me di cuenta con un retorcimiento nauseabundo en el estómago, probablemente estaba haciendo. Le besó la mejilla, demorándose un segundo de más, y le entregó una pequeña caja envuelta. Un regalo para mi esposa en mi casa. Mis padres llegaron después, luciendo confundidos, pero complacidos de ser incluidos en lo que asumieron que era una reunión familiar normal. Papá llevaba su buen traje, el que guardaba para la iglesia y los funerales. Mamá llevaba su famoso pastel de manzana, la receta que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Ana. Doña Elena llegó la última, y pude ver la tensión en sus hombros mientras abrazaba a su hija. Ella sabía lo que se avecinaba, incluso si no sabía exactamente cómo planeaba manejarlo. Sofía revoloteaba alrededor de la mesa como una mariposa, claramente emocionada de ser parte de cualquier drama adulto que se estuviera desarrollando. A los 16 años, pensaba que entendía el mundo. Estaba a punto de aprender cuán equivocada podía estar. Esperé hasta que todos estuvieron sentados, hasta que Ana se puso de pie con su copa de vino en alto, hasta el momento en que abrió la boca para destruir mi vida. Entonces entré por la puerta principal. Perdón por llegar tarde, anuncié, entrando al comedor como si perteneciera allí, lo cual era cierto. El tráfico era mortal volviendo de Guadalajara. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La copa de vino de Ana se congeló a mitad de camino hacia sus labios. El tenedor de Ricardo tintineó contra su plato. Mis padres parecían confusos. Sofía parecía molesta. Solo doña Elena sonrió. Javier se recuperó. Mamá primero, siempre la pacificadora. Pensamos que estabas fuera de la ciudad. Cambio de planes. Saqué la silla vacía junto a mi padre, la que Ana no había puesto porque pensó que yo no estaría allí para usarla. No dejen que los interrumpa. Ana, parecías tener algo importante que decir. El rostro de mi esposa se había puesto pálido, luego rojo, y luego pálido otra vez. Dejó su copa de vino con manos temblorosas. Yo. Solo estábamos teniendo una agradable cena familiar con Ricardo. Asentí hacia su amor de la preparatoria, que estaba estudiando su plato como si contuviera los secretos del universo. Qué considerado. Aunque tengo que decir que es interesante que la cancelación de mi viaje de negocios sea una sorpresa. Usualmente, las esposas saben cuándo regresan sus maridos. No llamaste, dijo Ana débilmente. Tampoco tú, sobre muchas cosas, aparentemente.
Papá carraspeó. Tal vez deberíamos quedarnos, dije con firmeza. Por favor. Claramente Ana tiene algo que quiere compartir con la familia. ¿No es así, cariño? El cariño goteaba sarcasmo. Ana se encogió como si la hubiera abofeteado. Doña Elena eligió ese momento para hablar. En realidad, Ana, antes de que digas nada, creo que hay algo que tu marido debería saber. Mamá, por favor. No. La voz de doña Elena transmitía la autoridad de una mujer que había criado a 5 hijos y enterrado a un marido. Javier se merece la verdad. Todos la merecemos. Se giró para enfrentarme, su expresión una mezcla de simpatía y determinación. Tu esposa ha estado invitando a Ricardo aquí regularmente mientras tú has estado trabajando. Me dijo que planeaba usar la cena de esta noche para anunciar que te está dejando. Las palabras golpearon la mesa como una bomba. Mi madre jadeó. La cara de papá se puso dura como el granito. La boca de Sofía se abrió. Ricardo parecía querer meterse debajo de la mesa y desaparecer. Ana parecía querer asesinar a su madre. Eso no es. Yo nunca dije, tartamudeó. Dijiste que Javier era aburrido, continuó doña Elena implacablemente. Dijiste que trabajaba demasiado y que no te apreciaba. Dijiste que Ricardo te hacía sentir viva de nuevo, como en la preparatoria. Dijiste que merecías algo mejor que un mecánico que olía a aceite de motor. Cada palabra fue un giro de cuchillo. Sentí los ojos de mis padres sobre mí, vi la lástima en sus rostros, y algo dentro de mí se endureció hasta convertirse en acero. Un mecánico, repetí lentamente. Eso soy para ti. Después de 15 años de matrimonio, después de construir un negocio que mantiene a esta familia, después de trabajar 60 horas a la semana para que pudieras tener esta casa y Sofía pudiera tener todo lo que quisiera. Solo soy un mecánico que huele a aceite de motor. Javier, eso no fue lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Me puse de pie, mi silla raspando contra el suelo de madera noble que había restaurado con mis propias manos. Cuando estabas planeando esta pequeña cena para humillarme frente a ambas familias, ¿qué quisiste decir exactamente? Ricardo finalmente encontró su voz. Mira, Javier, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. ¿En privado? Me reí, y sonó amargo incluso para mis propios oídos. ¿Como tú y mi esposa han estado hablando en privado durante 3 meses? Como las conversaciones privadas que tuvieron en mi cocina mientras yo estaba trabajando hasta tarde para pagar la comida que ustedes estaban comiendo. No es así, dijo Ana desesperadamente. Solo somos amigos. Solo nos estábamos poniendo al día. ¿Amigos? Saqué mi teléfono y me desplacé hasta las fotos que había tomado 2 noches atrás. ¿Es esto lo que llamas amistad? Les mostré la foto de Ana y Ricardo besándose en el estacionamiento del motel El Río. Luego la de ellos entrando a la habitación 237. Luego la de ellos saliendo 2 horas después, el pelo de ella revuelto y la camisa de él arrugada. El silencio fue ensordecedor. Mi madre comenzó a llorar en voz baja. Las manos de papá se cerraron en puños. Sofía miró el teléfono como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró Ana. Te seguí el martes por la noche cuando dijiste que estabas trabajando hasta tarde en un caso importante. Imagina mi sorpresa cuando tu caso importante resultó ser el cierre de la cremallera de Ricardo Montoya. Javier. Mi madre jadeó. Lo siento, mamá, pero creo que ya hemos superado la preocupación por el lenguaje, ¿no crees? Guardé el teléfono en el bolsillo y miré alrededor de la mesa. Así que, esto es lo que va a pasar. Ana, ¿quieres salir de este matrimonio? Bien. Puedes tener tu divorcio. Pero no te quedarás con la casa. No obtendrás pensión alimenticia. Y ni de lejos vas a hacerte pasar por la víctima. No puedes simplemente. Puedo y lo haré. Verás, mientras tú jugabas a la casita con tu novio, yo estaba hablando con un abogado. Uno bueno. Mejor que cualquiera en Jurídico Montes y Asociados, apostaría. Resulta que el adulterio todavía significa algo en este estado,
especialmente cuando tienes evidencia fotográfica. Ricardo se levantó abruptamente. Debería irme. Siéntate, dije en voz baja. El tono lo hizo congelarse. Quería ser parte de esta cena familiar. Te quedarás para el postre. Javier, por favor, intentó Ana de nuevo. ¿No podemos discutir esto razonablemente? ¿Razonablemente? Me reí de nuevo. Planeas tenderme una emboscada en una cena familiar, humillarme frente a mis padres y destruir nuestro matrimonio por un hombre que se ha casado 3 veces y posee más deudas que activos. Pero claro, seamos razonables. Me volví hacia Ricardo, que estaba sudando a pesar del aire acondicionado. Dime, Ricardo, ¿qué ves exactamente en mi esposa? ¿Es su personalidad chispeante, o el hecho de que viene con una casa y un negocio que podría ayudarte a salir de tus problemas financieros? No sé de qué estás hablando. ¿No es así? Vamos, Ricardo. Nos conocemos desde la preparatoria. Siempre estabas buscando la salida fácil, el atajo, el ángulo que te conseguiría lo que querías sin tener que trabajar para ello. Ana era solo tu último plan. Se puso de pie, tratando de alzarse sobre mí. No sabes de qué estás hablando. ¿No? Entonces explica esto. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla de su informe de crédito. 7 tarjetas de crédito al límite, 2 embargos contra el negocio, una segunda hipoteca en tu casa que está bajo el agua por 680.000 pesos. ¿Sigo? ¿Cómo conseguiste eso? Es increíble lo que puedes averiguar cuando conoces a la gente adecuada. Tu exesposa fue muy parlanchina cuando la llamé esta mañana. Parece que todavía está amargada por la pensión alimenticia que dejaste de pagar hace 6 meses. La lucha se le fue como el aire de un neumático pinchado. Se desplomó de nuevo en su silla, luciendo mayor que sus 42 años. ¿Qué quieres? Quiero que te mantengas alejado de mi esposa. Quiero que dejes de contestarle las llamadas. Quiero que desaparezcas de su vida como si nunca hubieras existido. ¿Y si no lo hago? Me incliné hacia adelante, dejándole ver el acero en mis ojos. Entonces me aseguraré de que todos en el pueblo sepan exactamente qué clase de hombre eres realmente. Empezando por tus clientes, pasando a tus acreedores y terminando con esa dulce anciana que dirige la recaudación de fondos de la iglesia que has estado prometiendo patrocinar. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Te diré algo, averiguémoslo. Empezaré con un gran letrero frente a mi taller: no compres autos a tramposos y morosos. ¿Qué te parece? ¿Pegadizo? Me miró fijamente durante un largo momento, y vi el segundo exacto en que se dio cuenta de que yo no era el mismo hombre que había soportado dócilmente su presencia en mi mesa. Bien, dijo finalmente. Me mantendré alejado de Ana. Buena elección. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Ah, ¿y Ricardo? Si me entero de que la has contactado, si escucho que has estado difundiendo historias sobre mí, si tan solo mencionas su nombre en público, me aseguraré de que tus acreedores sepan exactamente dónde encontrarte. Algunos de ellos son mis clientes. Confían en mi juicio. Lo dejé sentado en su oficina en quiebra, rodeado por los restos de su último plan. Se sintió bien, mejor de lo que esperaba. Esa noche, recibí una llamada de Sofía. Papá, mamá quiere saber cuándo vas a dejar de estar loco y nos vas a dejar volver a casa. ¿Así es como lo llamó? ¿Loco? Dijo que la humillaste frente a toda la familia. Dijo que estás actuando como una persona diferente. Tal vez lo soy. Tal vez necesitaba serlo. No entiendo. Lo harás, cariño. Algún día entenderás que a veces las personas que amamos nos decepcionan. Y a veces tenemos que decidir si seguir permitiendo que lo hagan. Tú y mamá se van a divorciar. La pregunta flotó entre nosotros como un puente que no estaba listo para cruzar. Aún no lo sé. Pero sé que las cosas no pueden volver a ser como eran. ¿Por qué no? La gente comete errores. No puedes perdonarla. Algunos errores son demasiado grandes para perdonar, Sofía. Algunas elecciones lo cambian todo. Después de colgar,
Me senté en mi casa vacía y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Luego recordé la mirada en el rostro de Ana cuando planeó destruir mi vida frente a mis padres. La crueldad casual de ello, el cálculo. Don Lalo tenía razón. A veces, el único papel que vale la pena interpretar es el del villano. Yo solo estaba empezando. 3 días después, Ana regresó a casa. Entró por la puerta principal como si nada hubiera pasado, como si regresara de un viaje de fin de semana en lugar de huir de la escena de su propia ejecución intentada. Necesitamos hablar, dijo, dejando su bolso sobre la encimera de la cocina. ¿En serio? No levanté la vista del periódico. Pensé que ya habías dicho todo lo que necesitabas decir en la cena la otra noche. Javier, por favor. Sé que estás enojado, pero podemos resolver esto. Por el bien de Sofía, si no por otra cosa. Por el bien de Sofía. Doblé el periódico y la miré. Realmente la miré. ¿Cuándo había empezado a usar tanto maquillaje? ¿Cuándo se habían vuelto tan calculadas sus sonrisas? ¿Te refieres al bien de la hija a la que estabas dispuesta a someter a un divorcio en lugar de trabajar en nuestro matrimonio? Eso no es justo. ¿Justo? Me reí. Planeas tenderme una emboscada en una cena familiar, humillarme frente a mis padres y huir con un vendedor de autos en quiebra, pero yo soy el que está siendo injusto. Se sentó frente a mí, buscando mi mano. La aparté. Cometí un error, dijo. Me confundí, me dejé llevar por viejos sentimientos. Pero se acabó. Ricardo y yo, ya no nos vemos. Lo sé. Me aseguré de eso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hiciste? Tuve una conversación con tu novio. Le expliqué la situación. Decidió que no valías la pena el problema. Lo amenazaste. Le informé. Hay una diferencia. Se levantó, caminando hacia la ventana. Este no eres tú, Javier. Tú no eres vengativo. No eres cruel. ¿Qué te ha pasado? Maduré. Me tomó 42 años, pero finalmente descubrí que ser amable no significa ser estúpido. Ser fiel no significa ser ciego. Y ser un buen marido no significa ser un felpudo. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a castigar para siempre? No te estoy castigando. Me estoy protegiendo a mí mismo. Hay una diferencia. Se giró hacia mí, y por un momento vi un destello de la mujer con la que me había casado, vulnerable, insegura, casi joven de nuevo. ¿No podemos intentarlo de nuevo? Ir a terapia, trabajar en nuestros problemas. ¿Qué problemas, Ana? ¿El problema de que yo trabajo demasiado para mantener a nuestra familia? ¿El problema de que soy demasiado aburrido para tu gusto? ¿El problema de que huelo a aceite de motor porque de hecho trabajo para ganarme la vida? Yo nunca dije. Dijiste todo eso y más. Tengo los mensajes de texto para probarlo. Su rostro se puso pálido. ¿Leíste mis mensajes privados? Estaban en el plan familiar. Técnicamente, yo pago por ellos, así que también son mis mensajes. ¿Quieres escuchar algunos de los aspectos más destacados? Está aquel en el que me llamaste perdedor patético que se cree la gran cosa porque puede arreglar autos. O aquel en el que le dijiste a Ricardo que estabas atrapada con un hombre que no tenía ambición ni clase. Ese fue particularmente encantador. Se hundió de nuevo en su silla, la lucha abandonándola. Javier, estaba enojada. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está enojada. ¿Durante 3 meses? ¿Estuviste enojada durante 3 meses? Me sentí atrapada. Como si mi vida se me estuviera escapando. Como si me estuviera conformando con menos de lo que merecía. Menos de lo que merecías, asentí lentamente. ¿Sabes lo que creo que mereces, Ana? Creo que mereces exactamente lo que vas a recibir. Algo en mi tono la hizo mirar hacia arriba bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que he estado pensando en nuestra situación, en lo que viene después, y tengo una proposición para ti. ¿Qué clase de proposición? Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y lo deslicé sobre la mesa. Ábrelo.
Dentro había 2 juegos de documentos, papeles de divorcio y un acuerdo de liquidación de propiedad. ¿Quieres salir de este matrimonio? Bien. Firma esto si puedes tener tu libertad. Pero te la vas a ganar. Ella escaneó los papeles, su rostro poniéndose más pálido con cada página. Esto te da todo a ti. La casa, el negocio, la custodia total de Sofía. Así es. No puedo aceptar esto. No es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo? Justo sería dividir todo 50/50, a pesar de que no contribuiste en nada a construir mi negocio. Justo sería la custodia compartida, a pesar de que estuviste dispuesta a destruir la familia de nuestra hija por una aventura con tu novio de la preparatoria. Justo sería la pensión alimenticia, a pesar de que eres perfectamente capaz de mantenerte sola. Me incliné hacia adelante, dejándole ver el acero en mis ojos. Pero no me siento particularmente justo en este momento. Me siento generoso. Te estoy dando una opción. Firma esos papeles, vete limpiamente, y le diremos a todos que fue mutuo. O lucha conmigo en la corte y deja que todo el pueblo lea tus mensajes de texto en el periódico. No te atreverías. Ponme a prueba. Se quedó mirando los papeles durante mucho tiempo, y pude ver su mente trabajando, calculando, tratando de encontrar un ángulo, una manera de convertir esto a su favor. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, la oferta expira, y hacemos esto por las malas. Recogió los papeles y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se giró. Esto no ha terminado, Javier. Sí lo está, dije. Simplemente aún no lo sabes. Esa noche, llamé a don Lalo. ¿Cómo se lo tomó? Más o menos como esperabas. Está buscando un ángulo. No hay ninguno. El licenciado Carlos Rojas es bueno en lo que hace. Lo sé, pero ella lo intentará de todos modos. Esa es quien es. Suenas diferente, hijo. Más duro. Tal vez necesitaba ser más duro. Tal vez he sido blando durante demasiado tiempo. Solo asegúrate de no convertirte en algo con lo que no puedas vivir. Después de colgar, me senté en mi taller detrás de la casa, rodeado de las herramientas y proyectos que siempre habían sido mi refugio. Muebles a medio terminar, piezas de motor restauradas, los restos de un hombre al que le gustaba arreglar cosas. Pero algunas cosas no se podían arreglar. Algunas cosas estaban rotas sin posibilidad de reparación. A la mañana siguiente llegó mi respuesta. No de Ana, sino del licenciado Carlos Rojas. Contrató a un investigador privado, me dijo. Un equipo profesional de Guadalajara. Están investigando tus finanzas, tu negocio, buscando cualquier cosa que puedan usar. Que excaven. No tengo nada que ocultar. Ese no es el punto. El punto es que no se va a rendir sin luchar. Tienes que estar listo para lo que sea que te lancen. ¿Qué pueden lanzarme? Nunca he sido infiel, nunca he mentido sobre el dinero, nunca he hecho nada peor que trabajar demasiado. A veces eso es suficiente. A veces retorcerán tus virtudes hasta convertirlas en pecados si les sirve a su propósito. Tenía razón. Había sido ingenuo al pensar que Ana simplemente aceptaría la derrota. Había estado planeando este divorcio durante meses, probablemente tenía estrategias que yo ni siquiera había considerado. Pero yo tenía algo que ella no esperaba. No tenía nada que perder. Esa tarde, conduje hasta la cabaña junto al lago que había comprado y renovado hace 3 años. Se suponía que sería nuestro retiro de jubilación, un lugar donde Ana y yo envejeceríamos juntos. En cambio, se había convertido en otro símbolo de sueños que morían con dificultad. La cabaña se encontraba en 5 acres de pino y abedul, con vistas a un lago tan claro que se podía ver el fondo a 6 metros de profundidad. La había reconstruido desde los cimientos, instalando nuevas tuberías, recableando la electricidad, añadiendo una chimenea de piedra que podía calentar todo el lugar. Era hermosa. Era pacífica. Y estaba a punto de convertirse en el escenario para el acto final de mi matrimonio. Pasé la noche preparándome, instalando cámaras en lugares discretos, probando la conexión de Wi-Fi,
asegurándome de que todo estuviera listo para lo que venía después. Luego llamé a Ana. He estado pensando en lo que dijiste, en intentarlo de nuevo. ¿En serio? La esperanza en su voz era casi patética. ¿En serio? ¿Por qué no vienes a la cabaña en Valle de Bravo este fin de semana? Podemos hablar sin distracciones, figure out a donde vamos desde aquí. Me gustaría eso. Debería traer a Sofía. Dejémoslo en solo nosotros por ahora. Necesitamos resolver nuestros problemas antes de involucrarla. Está bien. ¿Sábado por la tarde? Perfecto. Tendré todo listo. Después de colgar, llamé al licenciado Carlos Rojas. Necesito que haga algo por mí. Algo que podría no ser del todo legal. Javier, no puedo. Solo escuche. Luego dígame si puede vivir con ello. Le expliqué mi plan. El licenciado Rojas se quedó callado durante mucho tiempo. Eso no es ilegal, dijo finalmente. Poco ético, tal vez. Definitivamente despiadado. Pero no ilegal. ¿Puede vivir con ello? La pregunta es, ¿puede usted? Miré hacia el lago, al agua que reflejaba el cielo como un espejo. Pronto reflejaría la verdad. Toda ella. Sí, dije. Creo que puedo. El sábado llegó gris y frío con el tipo de viento de octubre que arrancaba las hojas de los árboles y el fingimiento de la gente. Llegué a la cabaña temprano, haciendo los preparativos finales para lo que sabía que sería una reconciliación o un ajuste de cuentas. Estaba apostando por el ajuste de cuentas. Ana llegó a las 3, conduciendo el BMW que la había ayudado a elegir hace 2 años. Se había vestido con cuidado, jeans que mostraban su figura, un suéter que resaltaba sus ojos, maquillaje aplicado con precisión quirúrgica. Parecía que iba a una cita. En cierto modo, lo estaba. El lugar se ve maravilloso, dijo, inspeccionando el interior de la cabaña. Has hecho mucho trabajo desde la última vez que estuve aquí. Eso había sido hace 8 meses, cuando todavía fingía importarle nuestros sueños compartidos. Ahora estaba mirando a su alrededor como si estuviera evaluando bienes raíces. Pensé que podíamos hablar junto al fuego, dije, como solíamos hacerlo. Me gustaría eso. Abrí una botella de vino, su favorito, un Pinot Grigio que costaba más de lo que solía gastar en una semana de comestibles. Ella se acomodó en el sofá, doblando las piernas debajo de ella como un gato. Por un momento, casi pude fingir que éramos la pareja que solíamos ser. Casi. Javier, quiero que sepas cuánto lo siento, comenzó. Por todo. Por Ricardo, por las cosas que dije, por la forma en que manejé nuestros problemas. ¿Lo sientes? Es decir, por supuesto que lo siento. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando estaba confundida acerca de otras cosas. ¿Confundida? Esa es una forma interesante de decirlo. Se inclinó hacia adelante, su mano buscando la mía. Sé que te lastimé. Sé que cometí errores terribles. Pero podemos superar esto. Podemos ser más fuertes de lo que éramos antes. ¿Podemos? Incluso después de todo lo que dijiste sobre mí, todo lo que planeaste hacer. Estaba enojada. La gente dice cosas que no quiere decir cuando está enojada. Muéstrame tu teléfono. La petición la tomó por sorpresa. ¿Qué? Tu teléfono. Muéstrame tus mensajes de texto con Ricardo de esta semana. Javier, eso no es. Muéstrame, o esta conversación ha terminado. Ella dudó, luego sacó su teléfono. Me desplacé por sus mensajes, encontrando lo que había esperado encontrar. Lo que había esperado no encontrar, pero esperaba de todos modos. Martes, Javier quiere reconciliarse. Esta podría ser mi oportunidad de conseguir un mejor acuerdo. Miércoles, me llevará a la cabaña. Si juego bien mis cartas, podría no necesitar un abogado. Jueves, deséame suerte. Para el domingo, o recuperaré mi vieja vida o tendré un trato de divorcio mucho mejor. Le devolví el teléfono. Todavía confundida. Su rostro se había puesto pálido,
pero trató de recuperarse. Javier, no entiendes. Yo solo estaba. ¿Solo qué? ¿Solo planeando manipularme una vez más? ¿Solo tratando de averiguar cómo obtener la mayor cantidad de dinero de nuestro divorcio? ¿Solo actuando como la esposa amorosa el tiempo suficiente para mejorar tu posición de negociación? No es así. Entonces, ¿cómo es, Ana? Explícamelo. Se levantó, caminando hacia la ventana que daba al lago. ¿Quieres la verdad? Bien. La verdad es que tengo 40 años y siento que mi vida ha terminado. La verdad es que me casé contigo cuando tenía 25 y no sabía lo que quería. La verdad es que he pasado 15 años viendo a otras mujeres casarse con médicos y abogados y hombres de negocios mientras yo me quedé atrapada con un mecánico. Ahí está. Sentí algo frío y definitivo instalarse en mi pecho. La verdadera verdad. No que estuvieras confundida o enojada o pasando por una fase. ¿Crees que te casaste por debajo de tus posibilidades? Yo no dije eso. No tuviste que hacerlo. Ha estado escrito en toda tu cara durante años. Cada vez que alguien pregunta a qué se dedica tu marido. Cada vez que vamos a una de tus fiestas de oficina y yo soy el único hombre allí sin un título universitario. Cada vez que me presentas como, Javier, es dueño de un taller. Estás siendo ridícula. ¿Lo estoy? Dime algo, Ana. Cuando estabas planeando tu nueva vida con Ricardo, ¿te molestaste en revisar su informe de crédito? ¿Investigaste su negocio? ¿Hiciste alguna investigación en absoluto, o estabas tan desesperada por mejorar que no te importó? ¿Qué estás hablando? Saqué una carpeta que había preparado, llena de documentos que había reunido durante la última semana. Ricardo Montoya está en quiebra. Peor que en quiebra. Se está ahogando en deudas. Su negocio está fallando, su casa está hipotecada hasta el tope y le debe a acreedores 3.400.000 pesos. Algunos de ellos son mis clientes y me confían su juicio. Ella tomó la carpeta con manos temblorosas, escaneando los papeles adentro. Con cada página, su rostro se puso más pálido. Esto no puede ser correcto. Todo es correcto. Informes de crédito, estados de cuenta bancarios, expedientes judiciales. Tu caballero de brillante armadura está montando un caballo embargado. ¿Cómo conseguiste todo esto? Es increíble lo que puedes averiguar cuando realmente lo intentas. Algo que podrías haber considerado antes de decidir volar nuestro matrimonio por él. Se hundió de nuevo en el sofá, la carpeta esparcida a su alrededor como los pedazos de sus sueños rotos. Me dijo que era exitoso. Dijo que estaba expandiendo su negocio. ¿Mintió? Justo como me mentiste a mí. Justo como te has estado mintiendo a ti misma. ¿Qué quieres de mí, Javier? ¿Qué quieres que diga? Quiero que firmes los papeles de divorcio. ¿Y si no lo hago? Caminé hacia la chimenea donde había instalado una computadora portátil. Con unas pocas pulsaciones de teclado, abrí un archivo de vídeo. Entonces todos podrán ver esto. El vídeo mostraba a Ana y Ricardo en una habitación de motel, claro como el día, audio y todo. Ella se quedó mirando la pantalla, su rostro drenándose de color. ¿Nos grabaste? Documente tu adulterio, dije. La cámara estaba en propiedad pública. Sin cortinas. Mi abogado confirmó todo. Ella susurró que yo no era el hombre con el que se casó. Le dije que tenía razón. El hombre con el que se casó era lo suficientemente ingenuo como para confiar en ella, lo suficientemente estúpido como para creer sus mentiras y lo suficientemente débil como para dejar que ella pasara por encima de él. Ese hombre se había ido. Ella lo mató cuando eligió a un vendedor de autos en quiebra por encima de 15 años de matrimonio e intentó humillarme frente a mis propios padres. Deslicé los papeles de divorcio hacia ella. Si firmas, el vídeo y toda la evidencia desaparecen. Empiezas de nuevo. Si no lo haces, todos ven esto. Tu jefe, compañeros de trabajo, amigos. Nuestra hija. Con manos temblorosas, firmó. El rímel se corrió por sus mejillas, pero no sentí nada. Ni odio, ni amor, solo una calma vacía.
Ella preguntó qué decirle a Sofía. Le dije que dijera la verdad, que se eligió a sí misma por encima de su familia. Y las elecciones tienen consecuencias. Más tarde, quemé los borradores de los papeles en la chimenea. Las copias reales estaban a salvo con mi abogado. Solo quería que los fantasmas se fueran. 15 años de matrimonio se convirtieron en cenizas en minutos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí calor. Semanas después, Sofía vino al taller. Dijo que todos en la escuela estaban hablando de su madre y el señor Montoya. Me preguntó si odiaba a Ana. Le dije que no. El odio requería demasiada energía. Yo solo estaba decepcionado, y prefería gastar mi energía en ella, en mi trabajo, en reconstruir. Me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente defenderme. Mientras volvía a restaurar un maltratado Mustang del 67, me di cuenta de que esa era mi vida ahora, tomar algo roto y hacerlo fuerte de nuevo. Tenía 42 años, divorciado, empezando de nuevo. Pero tenía a mi hija,